Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es viernes 16 de octubre de 2020. Viernes de aislamiento social. Hoy también es el Día Mundial de la Alimentación. Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso regular a los alimentos inocuos, nutritivos y suficientes. Y la demanda de alimentos aumentará dado que se espera que la población mundial alcance casi 10.000 millones en 2050. Les invito a que revisemos la información más relevante de Pulso Glocal. ¿Y qué les parece si comenzamos con el gato encerrado? Pulso Glocal. Una bomba noticiosa. 5 de los principales periódicos impresos de México lo publican a 8 columnas. La DEA de Estados Unidos detuvo en Los Ángeles al general Salvador Cienfuegos. Y así lo dan a conocer a lo ancho de los periódicos El Universal, Reforma, La Jornada, Excelsior y Milenio. Histórico, por tratarse del primer secretario de la Defensa Nacional de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es detenido y acusado por vínculos con el narcotráfico. Primero fue Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón. Ahora es otro alto mando, en este caso militar, el máximo mando, responsable de resguardar la seguridad del pueblo de México. Es inaudita la descomposición en México. La delincuencia organizada tenía el control de los órganos estatales del combate a los delincuentes. Los delincuentes han sido los propios servidores públicos. ¿Qué pensarán los militares hoy? ¿De que otro país tome acciones en la justicia que ha sido solapada en México? Es triste que esto no ocurra en nuestro país. La impunidad sigue rampante. En otros temas, retrocede México en competitividad fiscal. El Economista. Bajan mercados de valores por segunda ola de COVID-19. El Financiero. Pasemos ahora a revisar la información por periódicos. El Universal. Detienen en Estados Unidos a secretario de la Defensa de Peña Nieto. El exsecretario de Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido esta tarde a su arribo al aeropuerto de Los Ángeles, informó el canciller Marcelo Ebrard. De acuerdo a fuentes oficiales, la detención del general Cienfuegos fue por pedimento de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés. Reforma. Cae en Estados Unidos por narco extitular de Sedena. Es el más alto funcionario de gobierno mexicano alguno capturado en el extranjero. Jefe del ejército en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general Cienfuegos fue apresado por petición de la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo cargos de conspiración criminal, lavado de dinero y narcotráfico. En su gestión, el cártel Jalisco Nueva Generación tomó fuerza. En cambio, combatió a grupos de los Zetas y la familia michoacana. Además, tuvo denuncias de corrupción por compra de aeronaves y equipos de espionaje. La Jornada. Arrestan en Estados Unidos a Cienfuegos. Lo ligan a García Luna. Sin ninguna notificación a México, el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido ayer en el aeropuerto de Los Ángeles. Y hoy, a eso de las 13 horas, escuchará las acusaciones por nexos con el narcotráfico y lavado de dinero. Informaciones provenientes de Estados Unidos aseguran que hay testimonios y pruebas de su relación con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el mandato de Felipe Calderón. Las investigaciones podrían haberse iniciado desde hace 10 años. Excelsior. La DEA captura a Salvador Cienfuegos. Otro exfuncionario mexicano de alto rango fue detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Es la primera ocasión que un extitular de la Sedena es detenido en Estados Unidos tras concluir su cargo al frente del ejército durante un sexenio. El militar enfrenta cargos por tráfico, distribución y venta de droga en Estados Unidos. De acuerdo con la agencia AP,
Autoridades de ambos países confirmaron bajo anonimato que también se le imputa lavado de dinero. Milenio, el general Cienfuegos preso en Estados Unidos por narco. El general, quien ostenta el rango de 4 estrellas, el máximo posible en las Fuerzas Armadas Mexicanas, viajó la tarde de ayer con su familia y al arribar a territorio estadounidense fue detenido por personal de seguridad de ese país. Sus parientes fueron liberados más tarde. La gestión del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, estuvo marcada por 2 escándalos: la matanza de Tlatlaya y la omisión del ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pasemos a otro tema, al panorama económico. El Financiero. Contagia mercados, segunda ola de COVID. Los mercados accionarios a nivel global experimentaron este jueves pérdidas y volatilidad en un entorno de nerviosismo provocado por la pandemia del COVID-19, la incertidumbre sobre un paquete de estímulos en Estados Unidos y el repunte de las solicitudes de seguro por desempleo en ese país. Hubo pérdidas en Europa, principal foco de preocupación por el coronavirus, y también en Wall Street, en lo que se considera un contagio entre los mercados accionarios. Esto en el panorama internacional. Y ahora sí, en el económico. El Economista. México retrocede en ranking global de competitividad fiscal. México cayó 2 posiciones en el índice de competitividad fiscal internacional, el cual es elaborado cada año por la Think Tank Tax Foundation y evalúa la competitividad y neutralidad de los sistemas fiscales de diferentes países. Un sistema fiscal competitivo es aquel que mantiene bajas las tasas de impuestos y estimula las inversiones privadas. En el último reporte, México se ubicó en la posición 31 dentro de los 36 países que se evaluaron, con lo que se colocó por debajo de su lugar el año pasado, cuando llegó a la posición 29. Por último, pasemos ahora a lo que es la imagen del día. The Walking Dead, una caricatura de Chavo del Toro del Economista. Es un honor, dice la maestra Elba Ester Gordillo, quien aparece como zombie después de que el partido político que está ligado a ella vuelva a tener un registro, más bien tenga un nuevo registro, y ella vuelve a la escena de esta manera, como un zombie, según el Chavo del Toro. Y con esto llegamos al final de la transmisión de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Espero poder volverlos a ver el lunes entrante. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense.